Estudio de. Hace 30 años conocí a una mujer muy interesante, psicóloga, una mujer con un gran compromiso, apasionada con una labor, ayudar. Su propia vida es una historia de inspiración. Ella es una persona a quien solo con verla tienes ganas de conversar, te comparte paz, te comparte fortaleza. Así que Vilma Mondragón, la invitada de hoy, es una mujer con la que quieres estar y con la que quieres aprender. Entre los logros de Vilma, que además son muchos, la conozco desde hace 30 años, así que me ha tocado ver muchos de sus logros, hay uno muy interesante. Por su labor y su experiencia de más de 26 años en el tema complejo de las adicciones, fue nombrada por la Junta de Servicios Generales y la Estructura Nacional de Alcohólicos Anónimos como la primera mujer custodia clase A, que son la clase de profesionales no alcohólicos en la región norte poniente. Alcohólicos Anónimos es una organización con más de 2 millones de miembros en todo el mundo, más de 14,000 organizaciones a lo largo y ancho del mundo. Y Vilma es la primera mujer custodia clase A en esta región. Así que para mí es un honor, Vilma, tenerte aquí. De verdad que me da mucho gusto. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y Vilma, psicóloga, experta en un tema que preocupa a miles y miles de familias, a miles y miles de madres y padres de familia. Eres una mujer que con tu trabajo diario haces comunidad. Así que, pues primero que nada quisiera que nos platicaras sobre ti. ¿Quién es Vilma? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus papás? ¿Quiénes son tus hijos? Claro. ¿Qué hacen tus hijos? ¿Por qué dedicarte a la psicología y cómo llegas a especializarte en un tema que cuando tú empezaste no tenía las dimensiones que tiene ahorita las adicciones? Así que Vilma, ¿quién es Vilma Mondragón? Qué emoción con tantas bellas palabras, muchas gracias. Pues la verdad es que yo no nací aquí en el estado de Sonora, nací en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Pero mis padres que se habían conocido, que tampoco eran de la Ciudad de México, los mandan aquí a Sonora a trabajar y ellos me traen de 3 meses de nacida, prácticamente pues yo siento que soy mucho más sonorense que de lo que es la realidad, ¿no? Y me crié todo el tiempo aquí en Sonora, básicamente soy sonorense por decirlo de alguna forma. Mis padres ya fallecieron. Mi papá era un hombre que no tuvo mucha oportunidad de estudio, por ciertas situaciones en las que perdió a su padre, pues estuvo con personas con las que aprendió a hablar inglés, sin tener más allá de tercer año de primaria. Mi madre sí fue una persona que tenía un poquito más de preparación. Finalmente ellos con mucho esfuerzo se vienen aquí, mi papá como gerente de una distribuidora de revistas americanas con muy buen puesto, buen trabajo, y aquí se hace la vida. Nosotros, mis hermanos y yo éramos 6 hijos, pero luego por ahí desarrollaron unos 4 medios hermanos que también tenemos. Y bueno, la vida no era fácil, la verdad, porque pues eran unas épocas, pues ya para mis 65 años, en aquellas épocas culturalmente las mujeres no teníamos muchas oportunidades. Y mi papá venía con esa cultura. Me costó mucho trabajo estudiar, muchísimo. Tenía yo que, como premio para poder estudiar, tenía que hacer cosas en la casa, esforzarme. Pero una de las cosas más fuertes, decía, era ver que muchas veces mi madre tenía mucha necesidad de cuidarnos, era una muy amorosa, pero era muy capaz, muy inteligente, era un ejemplo para mí en su sagacidad, su capacidad, su inteligencia. Nos sentábamos a ver una película y mi mamá ya sabía quién era el asesino cuando apenas iba empezando la película. Qué interesante. Era alguien... Era una psicóloga también. Pero tenía una capacidad impresionante. Y adoraba cómo escribía, una letra preciosa, era muy lógica, y eso, pues la situación me permitió estar muy cerca de ella. Y pues mis hermanos
eran la mayoría hombres y pues vamos a decir, las mujeres que hemos convivido con hombres aprendemos pues a defendernos y a conocer también el mundo masculino, porque yo recuerdo escuchar las conversaciones de mis hermanos con sus amigos y aprendí mucho de escucharlos. Y la verdad me preocupaba el mundo, las cosas, mis amigas, tenía amigas que tenían problemas, que sus papás les pegaban. En mi casa no era la dulzura, pero tampoco tenía situaciones tan difíciles y yo siempre me preocupaba cómo podía ayudar a mi mejor amiga que en su casa no le iba tan bien. Y llegó un momento en que pues me entro a la secundaria, tengo problemas en la secundaria. Yo pensaba, yo creo que de ahí viene todo el sentir, ayudar. Siempre es porque quisiéramos que nos hubieran ayudado a nosotros, ¿no? Es correcto. Sí, entonces en ese entonces pues fue muy difícil. Yo no tenía idea de cómo era esforzarse para desarrollar niveles académicos. Eso lo aprendí, hábitos de estudio, hasta que estuvimos en el Instituto del Deporte y la Juventud, porque nunca en la vida nadie me dijo que había hábitos de estudio para poder desarrollar las capacidades, que uno, si no se podía concentrarse fuera adelante del banco, cómo hacer tareas. Eran elementos que me costaron mucho trabajo, pero tuve que aprender sola y a empezar a desarrollar. Y es cuando mi papá me dijo, pues sabes que vas a estudiar algo de comercio para que seas secretaria, porque las mujeres pues solamente son para tener hijos, ¿sí? Esa era la idea. Esa era la idea de la época. Sí, sí. Bueno, el asunto es que finalmente me meten a un estudio técnico y sorpresa, como ahí no tenía que llevar libros ni nada, empiezo a sacar 9s, 10s. Entonces el pensar que las mujeres no tenían mucha capacidad se empezó a romper. Empiezo a ser mejor alumna de otros compañeros y empieza a cambiar algo empieza a cambiar considerablemente y empiezo a anhelar estudiar, pero pues ya la cosa era estudiar por la noche, buscar estudios en la prepa nocturna y de alguna forma empiezo a avanzar en los estudios y llego a ser la líder de la prepa, en mi turno. O sea, organizaba eventos estudiantiles porque pues me empezó a gustar. Empecé a sacar buenas calificaciones. La primera vez que me exentaron fue en la prepa y en matemáticas, que era algo extraño, ¿no? El coco de todas las matemáticas. Y empiezas a darte cuenta que tienes capacidades y sobre todo disfrutar de lo social, disfrutar a la gente, a los amigos, empezar a sentir la vida, pero darle un sentido, ¿no? Prepararte. El hombre en busca de sentido. Dale, exactamente. Y en ese entonces se presenta la situación de que conozco al que fue mi marido, un gran hombre. Un gran hombre. Extraordinario. Y empezamos a noviar y pues sin haber terminado la carrera, llegado a la carrera, yo en mi caso, y él ya había avanzado un poco. Él tenía intenciones de que nos casáramos y yo decía, ¿cuál es la prisa? Yo no quería casarme, sinceramente, todavía. Era el hombre de mi vida, pero pues finalmente me convence y con el compromiso de que me permitiera estudiar. Y él igual, porque iba a regresar a la escuela de leyes. Él pues fue abogado, sí. Abogado, llegó a ser el director jurídico estatal de los centros penitenciarios. Ahí es donde yo lo conocí. Sí, Alejandro. Exactamente. Ahí es donde nos conocimos. Sí. Y bueno, la vida transcurre y regreso a estudiar, regreso a la universidad y empiezo, vamos a decir, no regreso porque empiezo la carrera de psicología. Mi interés por la carrera era entender qué sucedía con nosotros y cómo siempre buscando y viendo que alguien ocupaba ayuda. Y lo más importante, regreso cuando ya había nacido mi hijo mayor. Mi hijo mayor ahorita es médico, excelente médico, es reconocido, aunque no tiene la especialidad de psiquiatría. Todo mundo, el personal ahí ha dicho que es uno de los mejores médicos ahí en el hospital psiquiátrico, en el Cruz del Norte. Y excelente, pues tuvimos que desarrollarse cuando mi marido finalmente por su trabajo muere. Mis hijos tenían 12, 8 y 6 años.
Y pues no fue fácil, pero mi hijo pues fue subiendo él estaba en primaria, pasa a secundaria, a prepa y se va a la universidad a estudiar medicina a otro lugar porque no pudo quedar aquí. Y bueno, él ya se desarrolló, él está muy guapo, por cierto. Luego nace mi otro hijo, José Ángel, él es diseñador gráfico, hizo una especialidad en educación. Sin embargo, pues está esperando para continuar con la maestría y ahí está, o sea, sin dejar de quererse preparar, ¿no? Y sigue trabajando. Mi otro hijo, Esteban, es psicólogo y él ya hizo unos diplomados, ya ahorita ya está con el título. Los tres tienen títulos ya, pero pues el más chico ahorita con las oportunidades gana más como en un call center que como psicólogo le han ofrecido como 3 trabajos, pero pues le pagan la mitad de lo que le pagan en el call center y como habla inglés pues le funciona. Los 3 están felices, sanos y con un sentido de ayuda a la gente. Vilma, ¿y tú cómo llegas al tema de las adicciones? Porque finalmente cuando tú empiezas no había tomado estas proporciones pandémicas que tienen ahora las adicciones. Yo bajo constantemente a las colonias de la ciudad y en unas colonias te tocan el tema del agua potable, en otros es el alcantarillado, en otros son los servicios públicos, en otro lugar te hablan sobre temas de seguridad, en otro sobre la rehabilitación de sus parques, pero invariablemente en todas las colonias siempre hay un caso o varios de madres preocupadas, sobre todo madres preocupadas porque tienen a sus hijos atrapados en este terrible flagelo que estamos viviendo como sociedad. El primer contacto que yo tuve con el tema de adicciones fue precisamente en el Instituto del Deporte y la Juventud, que estaban fusionados y que había un programa de prevención de adicciones, Prevea, que se conocía, se llamaba. Y era interesante porque 2 de mis amigos, especialmente Lisette, ella tenía la comisión del trabajo de Prevea y me invitan a que vaya a Santa Ana a darles una capacitación y yo pues encantada, al cabo que no estaba trabajando, era mi servicio social, los acompaño y para mí fue muy impactante, muy impactante conocer a unas jovencitas, muy jovencitas, inteligentes de la prepa, que las habían estado induciendo para el consumo, para utilizarlas para conductas delictivas. Fue muy impactante porque era un mundo que yo no conocía y el sufrimiento de ellas en ese curso que fuimos a dar, que yo ni siquiera sabía el tema, no había leído el tema, empecé y viví una experiencia emocional muy fuerte al escucharlas. Se dice que los aprendizajes más grandes de nuestra vida para siempre son los que se dan por emoción y por repetición, y ahí fue un punto de partida muy fuerte. Aunado a eso, empiezo pues a querer capacitarme con ellas, con ellos, con Muchacho, con Germán, con Lisette, con todo el grupo de jóvenes que se dedicaban a eso, y escuchando empecé a entender que era un problemón. Y yo ya tenía a mi hijo y volteaba, y además ya había nacido el segundo y ya venía el tercero, y volteaba y decía, oye, ¿qué va a pasar con mis hijos? O sea, este mundo no viene fácil, está complicado. ¿Qué puedo hacer yo para garantizar? Vilma, ¿y qué podemos hacer? Es que esa pregunta que tú te hiciste, empezando a abordar el tema, y que tienes una gran trayectoria, 30 años, con reconocimientos aquí y allá, los padres y madres de familia, que tenemos hijos e hijas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿cómo podemos vacunar a nuestros hijos, por decirle de alguna manera, darles estas herramientas para que ellos puedan enfrentar lo que tienen que vivir y puedan decir no a ese primer consumo que invariablemente les llega? Nunca falta quien les invite, quien les ofrezca, quien se los ponga en una fiesta, en algún lugar. ¿Cómo formamos hijos capaces de decir no? Yo creo que el primer punto que tenemos que hacer es hacer que los papás estén informados. Ahí, al inicio para el consumo es la percepción de riesgo. No podemos establecer una percepción de riesgo en los hijos cuando los propios padres no lo tienen, cuando creen que pueden enseñarle al chico a beber en la casa, cuando apenas es un menor de edad, cuando hay permisibilidad, pero a veces es importante que los papás tengan primero información, una adecuada percepción, incluso trabajar sus propios problemas y sus propias adicciones
para que tengan capacidad de poder atender a sus hijos. Igual que la hermosa te dice, primero ponte tú la mascarilla para que estés en capacidad de atender. Asegúrate que tú vas a poder seguirlo atendiendo. Entonces yo creo que ese es el primer principio. Después, ya una vez que estás estable, que estás ubicado, tienes que cuidar el contexto donde está, porque si tú vives en una situación o en un área o con familia, incluso con interacción con altísimos riesgos, pues lo que se llama supervisión de la crianza debe ser mucho más alta que la de quien tiene una familia, una red social sana que puede proteger, los primos que desarrollan una conducta, deporte, conducta, estudio, es su vamos a decir, su forma de un poquito más relajada, sin perder el cuidado, pero aquellas familias que tienen mucho más riesgos es casi cuidar a los hijos 24/7, o sea, en un descuido, en una salida, se permite alguna situación y ahí puede iniciar el consumo. ¿Y qué pasa, Vilma, cuando una madre, un padre, un amigo, un esposo, una novia, un amigo sospecha que alguien ya cayó en ese mundo, sospecha que está siendo arrastrado o por amistades o por pareja o por contexto? ¿Cómo puedes hacer este primer abordaje? ¿Lo preguntas de manera directa? ¿Le dices, oye, estás consumiendo? ¿Cómo abordas, cómo haces esa primera conversación cuando tienes una sospecha? Hay muchas cosas que se puede hacer y a final de cuentas los padres son los que tienen que tomar las decisiones, porque la idea es detener el consumo. Aunque el joven no crea que está en riesgo, la idea es generar que el joven sepa que está en riesgo. Y eso no va a ser fácil, pero esa es la misión del papá o de los familiares o quienes estén. Pueden funcionar cosas diferentes, desde que una plática, los hijos quieren mucho al papá y el papá les dice, por favor, no acabes con mi vida, y a lo mejor funciona, pero otro joven no tanto. Una de las cosas que ya a mí sí me consta que ha podido funcionar es cuando un joven que tiene, ya vamos a decir, esta conducta de riesgo ya muy alta en consumo, es que logre platicar con alguien que le pueda transmitir la experiencia. En este caso es donde entra Alcohólicos Anónimos, porque empieza a ver reflejado, le dice lo que él está viviendo, pero que ya lo pasó y ahora está sufriendo. Este fin de semana acaba de haber un congreso del área Sonora Sur de Alcohólicos Anónimos y fue sumamente impactante el alcohólico en Sonora, el de menor edad, 12, 13 años, una criatura que cimbró el corazón de todos los alcohólicos que estaban y todas sus familias, claro, por decir, yo creí que no iba a tener esperanza, y una criatura que la oyes... Perder la esperanza a los 12 años, que es cuando empiezas, es cuando estás en el pleno de la esperanza. Exacto, fue muy impactante, muy impresionante, y lo más triste es que hay mucha criatura de esa edad. Los niveles de inicio al consumo han sido a muy temprana edad en los últimos tiempos. El punto, regresando al punto de qué es lo que hay que manejar con los chicos, ellos generalmente no van a tomar conciencia porque no percibe el riesgo. O sea, si yo no creo que estoy mal, pues sencillamente no me quiero detener y te manejo por papá, mamá, o sea, cálmate, no te preocupes, yo puedo controlarlo y sigo viviendo, porque se vuelve a veces muy interesante. Los amigos, a veces criaturas que están en riesgo porque no tienen amigos sanos y se les acercan los amigos con alguna problemática. Y lo triste es que esos chicos también ocuparían ayuda. Entonces, la verdad de las cosas es que no hay una receta absoluta. Incluso en familias logran rescatar a uno, pero al otro no. Y ya tratan de hacer lo mismo y no funciona. O sea, hay una particularidad, se llama multicausas, para que alguien caiga en el consumo, y también puede ser múltiples factores los que te van a ayudar para que puedas rescatar a alguien. Entonces es muy particular. Hay un alcohólico, este niño, por ejemplo, llegó y entró, y desde la primera que entró lo apadrinan, se maneja, pero otra criatura que va a entrar y va a salir, y va a entrar y va a salir, y va a morir, o algún día va a regresar 10 años después, ¿no? Ya para quedarse. O sea, hay el ser humano en la diversidad, en la individualidad que tenemos, no hay algo absoluto que digas
con esto funciona. Por eso es importante que cuando hablamos de prevención no creamos que el patrón de que, ay, es que yo a mi hijo lo llevé a deporte y con eso. No, a ti te funcionó, pero a la otra criatura no. Tienes que visualizar. ¿Qué ocupa el jovencito que tienes en tu casa, que adoras, que no quieres que tenga un riesgo? La criatura tiene que saber que está en riesgo si consume. Tiene que querer evitar el riesgo, porque el que lo sepa no significa que quiere quitarlo. Hay quienes dicen, no, pues no me interesa evitar el riesgo, porque el riesgo yo soy a lo mejor muy inteligente y a mí no me va a pasar. Y la otra es, el tercer punto es tener la habilidad de poder hacerlo, porque hay un jovencito que entiende que es riesgo, quiere evitar el riesgo por sus padres y por su vida, pero de repente se encuentra el amor de su vida, una niña que apenas va conociendo, pero la niña consume y le dice, mijito, o sea, ay, si no vas a pistear conmigo, pues mejor vete, yo me voy con fulano. Entonces, no, claro que sí. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad y la asertividad de poder decir, no lo voy a hacer. Pues si te vas ni modo, ¿no? No tiene lo que le llamamos las habilidades sociales de enfrentamiento para la persuasión. Entonces, necesito saber que hay un riesgo, necesito querer evitarlo y necesito saber cómo y poder evitarlo, o sea, tener la capacidad para hacerlo. Pues por lo que vemos, nuestros hijos y nuestras hijas se enfrentan a un grave riesgo cotidiano. Así es. Y pues nosotros como padres, Vilma, ¿a dónde podemos acudir? Porque entonces la primera portería somos los padres. ¿Dónde los padres podemos acudir a que nos capaciten, a que nos enseñen, a que nos den información para evitar ese primer consumo en nuestros hijos, en nuestras hijas? O bien, si tenemos hijos e hijas que ya están atrapados, que hay muchos y me lo platican todos los días cuando voy a las colonias, ¿cómo los podemos rescatar? ¿Qué oficinas, qué instituciones? ¿Podemos ir a Alcohólicos Anónimos? ¿A dónde está esa tabla de salvación para madres y padres de familia? Yo creo que en este tipo de cosas ya la salud mental ha avanzado tanto que generalmente nunca y nada va a resolverse con una sola cosa. Vas a tener que hacer varias cosas. Uno, como padres, primero tener la plataforma para saber qué hacer y no equivocarse en la desesperación y llegar a ser sumamente agresivos con los hijos, por ejemplo. Pedir ayuda para los padres. Luego a los hijos, para esa ayuda de conciencia hay instituciones en el país, gracias a la existencia de los famosos Centros de Atención Primaria de las Adicciones, los CAPA. Existen 360 en el país. En Sonora tenemos 11 y aquí en Hermosillo tenemos 2, pero en todo el estado existen. Estos centros son dedicados especialmente para los jóvenes. CAPAs. Los CAPAs son unidades médicas, se llama CAPA, que incluso a veces van hasta las escuelas para hacer tamizajes y ver dónde hay riesgos y llevar las pláticas. Aquí en Hermosillo, ¿dónde estarían los CAPAs? Está en el Centro de Salud La Floresta, está el de enfermedades crónicas y enseguida está CAPA y después está CISAME. El otro está acá a la salida al sur, entrando, vamos a decir, a la Cuauhtémoc. Luego ahí está el edificio del CAPA Sur. Y ahí puede un padre acudir, sí, pedir información sí. o pedir ayuda para un hijo o para una hija. Puede pedir ayuda, y si de repente dice, es que mi hijo no va a querer ir, no le hace, puede ir a pedir ayuda y decir, ¿sabes qué? En la escuela a mi hijo le enseñaron a consumir, por favor, pueden ir a la escuela. Entonces se va como institución y el menor no siente como que se fuera con él en caso de que tenga resistencias, pero se puede ir a buscar directamente y la institución va hacia la escuela, el sector educativo, primaria, o grupos o colonia, incluso puede llegar a irse. Esa es una instancia, pero también existen centros de integración juvenil. Es un lugar donde se trabaja la prevención, se atiende pacientes de manera directa y se trabaja con familia también. Existen organismos sociales de la sociedad civil organizada, como el del Tato, ¿no? El Amor y Convicción. Existen los grupos, por supuesto, o sea, los grupos de Alcohólicos Anónimos, que pueden pedir la ayuda para pasarles el mensaje, para explicarles a los padres, a los hijos. Y, muy importante, los familiares pueden buscar ayuda en los grupos de familias Al-Anon. Y también hay un grupo de familias anónimas que ya es más enfocado, más que a los familiares de alcohólicos, es a los familiares de adictos a drogas. El grupo de familias Al-Anon está ahí por la Galeana, cerquita de Catedral.
Y los grupos de Al-Anon, pues hay todo un directorio que a lo mejor, no sé si vaya a haber una liga y se pueda subir ese directorio. Sí, vamos a buscar subirla para que, pues no están solos, no están solas, los padres, madres de familia, hay una red. A mí me tocó estar en una reunión regional en Puerto Peñasco de Alcohólicos Anónimos. Hay una gran espiritualidad, se sentía como una gran familia. Yo recuerdo que me emocioné mucho porque se felicitan y se abrazan y se dicen felices 24 horas, se felicitan por vivir esas 24 horas limpios, libres, pero se toman muy fuerte de la mano en los temas de espiritualidad. Alcohólicos Anónimos ha hecho un servicio increíble, tiene 87 años ya funcionando. Yo escuchaba una entrevista tuya y hacías referencia a la sabiduría de la organización, y es una organización que se ha conducido con una gran sabiduría. Tú eres ahí una autoridad importante en Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos también abre sus puertas para dar información, asesoría, capacitación. De hecho, está identificada como la organización que en el mundo ha rescatado más adictos con mucha mayor probabilidad. Y yo te lo veo como experiencia profesional, de las cosas más grandiosas vividas es ver el casi milagro que se produce y que lo produce otro alcohólico que se entrega al servicio. El único objetivo de AA es transmisión del mensaje. Y ver vidas cambiarse de una manera tan impresionante que a uno como ser humano y como profesional le regresan a uno la fe en el ser humano, en la grandiosa capacidad que tenemos, pero solo funciona si hay una espiritualidad. Y como le dije ahora en un evento, en una entrevista que me hicieron, le digo, no se trata de que creas o no creas en un poder superior. Necesitas creer en un poder superior para que tu cerebro active una capacidad que ni siquiera sabes que tienes. Pero ahí está el verdadero milagro. A mí tengo ya 28 años apoyando a los grupos y ha sido porque con ellos, dice mi querido doctor Serna, que ha sido el que me pasó a mí el mensaje, un profesional no alcohólico también, me dijo, a nosotros como profesionales aliados lo que nos ayuda es mantenernos en la comunidad aterrizados, soñando con espiritualidad de que siempre se puede ser mejor, pero nos regresan a nuestra realidad. Por eso no perdemos piso. Y una vez me lo dijo porque un día le preguntaba, o sea, a veces el síndrome de Burnout, la gente que ayuda a otros se cansa, se quema, se desgasta. Y nosotros al servir a Alcohólicos Anónimos parecía como si nos tuvieran chaineaditos, bien al día, bien aterrizados en la realidad sin perder la grandiosidad que es la vida, ¿no? Fíjate qué interesante que quien sirve se cansa también. El síndrome del burnout, sí, es verdad, es cuando te quemas, se te quema el fusible. Quienes nos escuchan que saben de fusibles serán otras generaciones, se te quema el fusible. Y la espiritualidad te recarga, vuelve a llenar tu pila de ganas, de deseo, de esperanza, de ilusión. Vilma, si tú pudieras decirle a los padres y las madres que nos escuchan, un decálogo, 5 cosas que deben hacer diariamente con sus hijos, ¿qué tendríamos que hacer? Abrazar a nuestros hijos, buscar el tiempo de hablar con ellos, porque muchas trabajamos, somos mamás que salimos en la mañana, los vemos en la noche, a mediodía andamos corriendo. En esta realidad de una vida tan dinámica, tan estresante, tan llena de ansiedad, ¿cuáles son aquellos que no pueden faltar? Esas cosas que como padres no podemos omitir hacer con nuestros hijos todos los días para llenarlos de amor, llenarlos de ilusión, de esperanza, de confianza, de que hablen con nosotros y de alguna manera con nuestro amor cubrirlos en este mundo tan difícil que les ha tocado vivir. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de hornear a nuestro hijo para que logre avanzar, para que esté listo hacia el mundo exterior. Y no podemos, por ejemplo, pensar que va a crecer si yo coarto su libertad a un grado de que no crezca, de que estoy hablando de respeto. A los hijos hay que aprender a respetarlos para que ellos puedan avanzar y construir su propia mente y su psique. Pero al mismo tiempo somos responsables de lo que aprenden, esté yo ahí o no esté.
Entonces, si yo trabajo, yo tengo que generar estrategias de supervisión en la crianza con mis hijos. Es decir, si mi hijo es que yo no me di cuenta, se lo dejé a la tía, no, tú eres responsable de vigilar qué está pasando y estar permanentemente, de repente caer antes y ver cuál es la dinámica, o sea, lo que se llama la supervisión en la crianza es fundamental. Otro elemento sumamente importante es establecer lo que es correcto y no es correcto. Esto es permanente 24/7 y tenemos que ser congruentes con lo que pedimos. Si yo no soy congruente, si yo agarro el florero de la tía y le digo a mi hijo, tú no agarres la de tu amigo, o sea, soy incongruente. O sea, tú no debes de fumar, pero yo fumo, tú no tomas, pero yo sí, o respeta a las mujeres, pero yo maltrato a mi como mujer. dicen, los hechos no me dejan oír lo que dices, ¿verdad? Exactamente. Estos son sumamente importantes porque los hijos, exactamente, o sea, es mucho lo que me dices, pero el ejemplo que me das va a tener una fuerza. Entonces somos responsables hasta de cómo reaccionamos, cómo actuamos, cómo manejamos. Cuando hablaba del respeto, una de las funciones como padres es dar seguridad. Seguridad de que cuentan con nosotros. Algo que casi nadie dice, las criaturas cuando nacen en casa deben de sentir algo que se conoce, nosotros llamamos en áreas clínicas un vínculo íntimo. Es una capacidad de que tú te sientas en confianza, pero segura al mismo tiempo, con tu madre, con tu padre y con tus hermanos. Eso te genera una seguridad impresionante porque te va a dotar de las habilidades para que puedas desarrollar socialización afuera. Si un ser humano sale de casa y no funciona socialmente, es que algo está mal en la casa. Es porque no se estableció el vínculo íntimo, porque las reglas y la cosa correcto o incorrecto está tronando afuera. Porque a veces creemos, es que aquí en casa lo manejamos de una forma y allá otra no. Aquí lo preparas, aquí se ensaya para lo que vas a hacer allá. El respeto a las mujeres que va a dar allá se tiene que ensayar en la casa, se tiene que mostrar. Entonces aquí tenemos que hablar de la congruencia, de la preparación. El hogar es una escuela para la vida. A veces nosotros no estamos preparados para ser papás, por eso nuestro enfoque debería ser mucho en políticas públicas, generar, no se ha manejado con tanta seriedad esto, formar familias para que puedan tener la capacidad de poder trabajar la formación con sus hijos. Nadie nos enseña. Sí, efectivamente, dicen que el hogar es la primera escuela y la escuela es el segundo hogar. Y sí, creo que los padres necesitamos este apoyo y este acompañamiento para la más importante de las tareas. Yo alguna vez escuché, Vilma, que alguien proponía que la escuela para padres se diera desde la preparatoria, porque no se sabe si los muchachos van a ser ingenieros, arquitectos, si las muchachas van a ser abogadas, doctoras, pero lo que es muy probable que todos sean es que todos sean padres. Y esa se vuelve la tarea más relevante. Vilma, ha sido un honor tenerte aquí, la verdad es que aprendimos mucho. Quien nos escucha quizá quisiera contactarte, sabemos que tú tienes práctica privada, si tienes alguna red social, algún correo electrónico en el que alguno que nos escucha quisiera contactarte, pedir de tu ayuda, de tu acompañamiento profesional, pues ojalá pudieras aquí alguna red social, algún correo electrónico. Bueno, la verdad es que pues hoy acudo como custodio clase A de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, yo soy psicoterapeuta y trabajo por una institución de la Secretaría de Salud aquí en el estado. Y sí tengo mi consultorio particular muy lleno, demasiado lleno. Lo sabemos, lo sé. Sí, pero la verdad es que para cualquier ayuda que puedan recibir, o sea, yo preferiría que la gente fuera a buscar a las instituciones. A los CAPAS, que nos decías, el de la Floresta, sí, el CAPASUR. A los centros de salud y todo lo demás. Y, ¿por qué no?, a la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, lo pueden poner como a mexico.org.mx. A mexico.org.mx. Para la página, para que puedan obtener información al respecto y a través también por ahí pudiéramos manejar, en el sentido del respeto de que simplemente soy un psicoterapeuta en una de las áreas. Sin embargo, no debo dejar de decir que pues ahorita los servicios de salud mental están
trabajando bastante bien en las unidades aquí en el estado. De hecho, el director ahorita actual es una gran persona, un gran profesional que se formó dentro de los servicios de salud. A final de cuentas, los profesionales somos siempre servidores públicos en cualquiera de nuestras áreas. Y básicamente yo también les diría que hasta los centros de salud acudan, la verdad, los vale, o cualquier instancia de salud, pidan ayuda. El mundo está ahorita en estos momentos pasando por situaciones muy difíciles después de la pandemia, y la verdad es que hay que buscar ayuda y con gusto. Si yo me los encuentro en la calle, con gusto, pero la verdad sí andamos algo saturaditos ahorita con un mundo de cosas. Pues gracias, Vilma, la verdad es que la información que nos dejas es muy relevante. No es una tarea sencilla, creo que eso nos queda claro a todos y todas. Sin embargo, tampoco es algo a lo que podamos ser omisos. Como padres, como madres, estamos llamados a trabajar con nuestros hijos. Es la primera responsabilidad que tenemos, y lo noto, lo veo cuando voy a las colonias. Esa es la gran preocupación de quienes se acercan conmigo. Así que, pues ahí están los centros CAPA, está AA como una organización. Son 14,000 centros en todo el mundo. En Hermosillo hay varios, está Al-Anon, Al-Latín, está Neuróticos Anónimos. Hay una red de gente haciendo comunidad, de gente siendo comunidad y trabajando así por amor, por cariño, por compromiso, para servir a los demás. Y eso eres tú, Vilma, una gente que con mucho amor, con mucho compromiso, con mucha preparación y con mucha seriedad y mucho profesionalismo, todos los días haces comunidad. Pues muchas gracias. Estuvimos aquí con quienes todos los días hacen comunidad, como en el caso de Vilma Mondragón. Estudio de